Capítulo 36, que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto, con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron. Estando en esto, el ventero que estaba a la puerta de la venta dijo: «Esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes. Si ellos paran aquí, gaudemus tenemos». «¿Qué gente es?», dijo Cardenio. «4 hombres», respondió el ventero. «Vienen a caballo, a la jineta, con lanzas y adargas, y todos con antifaces negros, y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco, en un sillón, asimismo cubierto el rostro y otros 2 mozos de a pie». «¿Vienen muy cerca?», preguntó el cura. «Tan cerca», respondió el ventero, «que ya llegan». Oyendo esto, Dorotea se cubrió el rostro, y Cardenio se entró en el aposento de Don Quijote. Y casi no habían tenido lugar para esto, cuando entraron en la venta todos los que el ventero había dicho, y apeándose los 4 de a caballo, que de muy gentil talla y disposición eran, fueron a apear a la mujer que en el sillón venía, y tomándola uno de ellos en sus brazos, la sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento, donde Cardenio se había escondido. En todo este tiempo, ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces, ni hablando palabra alguna, solo que al sentarse la mujer en la silla, dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos, como persona enferma y desmayada. Los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza. Viendo esto el cura, deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba, se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ella deseaba, el cual le respondió: «Pardiez, señor, yo no sabré deciros qué gente sea esta, solo sé que muestra ser muy principal, especialmente aquel que llegó a tomar en sus brazos a aquella señora que habéis visto. Y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda». «¿Y la señora quién es?», preguntó el cura. «Tampoco sabré decir eso», respondió el mozo, «porque en todo el camino no la he visto el rostro. Suspirar sí la he oído muchas veces, y dar unos gemidos que parecen que con cada uno de ellos quiere dar el alma. Y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho, porque mi compañero y yo, a más de 2 días que los acompañamos, porque habiéndolos encontrado en el camino, nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta el Andalucía, ofreciéndose a pagarnos muy bien». «¿Y habéis oído nombrar a alguno de ellos?», preguntó el cura. «No, por cierto», respondió el mozo, «porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla, porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora, que nos mueven a lástima, y sin duda tenemos creído que ella va forzada donde quiera que va, y según se puede colegir por su hábito, ella es monja, o va a serlo, que es lo más cierto, y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío, va triste, como parece». «Todo podría ser», dijo el cura, y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea, la cual, como había oído suspirar a la embozada, movida de natural compasión, se llegó a ella y le dijo: «¿Qué mal sentís, señora mía? Mirad, si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle, que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros». A todo esto callaba la lastimada señora, y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos, todavía se estaba en su silencio, hasta que llegó el caballero embozado que dijo, el mozo que los demás obedecían, y dijo a Dorotea: «No os canséis, señora, en ofrecer nada a esa mujer, porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace, ni procuréis que os responda, si no queréis oír alguna mentira de su boca». «Jamás la dije», dijo a esta sazón la que está allí había estado callando. «Antes, por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosa, me veo ahora en tanta desventura, y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso». Oyó estas razones Cardenio bien clara y distintamente, como quien estaba tan junto de quien las decía, que sola la puerta del aposento de Don Quijote estaba en medio, y así como las oyó, dando una gran voz dijo: «Válgame Dios, ¿qué es esto que oigo? ¿Qué voz es esta que ha llegado a mis oídos?». Volvió la cabeza estos gritos aquella señora, toda sobresaltada, y no viendo quién las daba, se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento, lo cual,
visto por el caballero, la detuvo sin dejarla mover un paso. A ella, con la turbación y desasosiego, se le cayó el tafetán con que traía cubierto el rostro, y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso, aunque descolorido y asombrado, porque con los ojos andaba rodeado todos los lugares donde alcanzaba con la vista, con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio, cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban. Teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas, y por estar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir a alzarse el embozo que se le caía. Como en efecto se le cayó del todo, y alzando los ojos Dorotea, que abrazaba con la señora estaba, vio que el que abrazaba a sí mismo la tenía era su esposo don Fernando, y apenas le hubo conocido, cuando arrojado de lo íntimo de sus entrañas, un luengo y tristísimo ¡ay!, se dejó caer de espaldas desmayada. Y a no hallarse allí, junto al barbero que la recogió en los brazos, ella diera consigo en el suelo. Acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro, y así como la descubrió la conoció don Fernando, que era el que estaba abrazado con la otra, y quedó como muerto en verla, pero no porque dejase con todo esto de tener a Lucinda, que era la que procuraba soltarse de sus brazos, la cual había conocido en el suspiro a Cardenio, y él la había conocido a ella. Oyó asimismo Cardenio el ¡ay!, que dio Dorotea cuando se cayó desmayada, y creyendo que era su Lucinda, salió del aposento, despavorido, y lo primero que vio fue a don Fernando, que tenía abrazada a Lucinda. También don Fernando conoció luego a Cardenio, y todos, tres, Lucinda, Cardenio y Dorotea, quedaron mudos y suspensos, casi sin saber lo que les había acontecido. Callaban todos y mirábanse todos, Dorotea a don Fernando a Cardenio, Cardenio a Lucinda y Lucinda a Cardenio, mas quien primero rompió el silencio fue Lucinda, hablando a don Fernando de esta manera: «Dejadme, señor don Fernando, por lo que debéis hacer quien sois, ya que por otro respeto no lo hagáis. Dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra, al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones, vuestras amenazas, vuestras promesas ni vuestras dádivas. Notad cómo el cielo, por desusados y a nosotros encubiertos caminos, me ha puesto a mi verdadero esposo delante, y bien sabéis por 1000 costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria. Sean pues parte tan claros desengaños para que volváis, ya que no podáis hacer otra cosa, el amor en rabia, la voluntad en despecho, y acabadme con él la vida, que como yo la rinda delante de mi buen esposo, la daré por bien empleada. Quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida». Había en este entretanto vuelto Dorotea en sí, y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo, por las cuales vino en conocimiento de quién ella era, que viendo que don Fernando aún no la dejaba en los brazos, ni respondía a sus razones, esforzándose lo más que pudo, se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies, y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas, así le comenzó a decir: «Si ya no es, señor mío, que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quiten y ofuscan los de tus ojos, ya habrás echado de ver que la que a tus pies está arrodillada es la sin ventura, hasta que tú quieras y la desdichada Dorotea. Yo soy aquella labradora humilde a quien tú, por tu bondad o por tu gusto, quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya. Soy la que, encerrada en los límites de la honestidad, vivió vida contenta hasta que a las voces de tus importunidades y al parecer justos y amorosos sentimientos, abrió las puertas de su recato y te entregó las llaves de su libertad. Dádiva de ti tan mal agradecida, cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas, y verte yo a ti de la manera que te veo. Pero con todo esto, no querría que callase en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra, habiéndome traído solo los del dolor y sentimiento de verme de ti olvidada. Tú quisiste que yo fuese tuya, y quisístelo de manera que,
aunque ahora quisieras que no lo sea, no será posible que tú dejes de ser mío. Mira, Señor mío, que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejas, la incomparable voluntad que te tengo. Tú no puedes ser de la hermosa Lucinda, porque eres mío, ni ella puede ser tuya porque es de Cardenio, y más fácil te será, si en ello miras, reducir tu voluntad a querer a quien te adora, que no encaminar la que te aborrece a quien bien te quiera. Tú solicitaste mi descuido, tú rogaste a mi entereza, tú no ignoraste mi calidad, tú sabes bien de la manera que me entregué a toda tu voluntad. No te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño, y si esto es así, como lo es, y tú eres tan cristiano como caballero, ¿por qué tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines, como me hiciste en los principios? Y si no me quieres por la que soy tu verdadera y legítima esposa, quiéreme a lo menos y admíteme por tu esclava, que como yo esté en tu poder, me tendré por dichosa y bien afortunada. No permitas con dejarme y desampararme, que se hagan y junten corrillos en mi deshonra. No des tan mala vejez a mis padres, pues no lo merecen los leales servicios que, como buenos vasallos, a los tuyos siempre han hecho. Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias. Cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud, y si ésta a ti te falta, negándome lo que tan justamente me debes, yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú tienes. En fin, Señor, lo que últimamente te digo es que, quieras o no quieras, yo soy tu esposa. Testigos son tus palabras, que no han ni deben ser mentirosas. Si ya es que te precias de aquello porque me desprecias, testigo será la firma que hiciste, y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías. Y cuando todo esto falte, tu misma conciencia no ha de faltar de dar voces callando en mitad de tus alegrías, volviendo por esta verdad que te he dicho, y turbando tus mejores gustos y contentos. Esta y otras razones, dijo la lastimada Dorotea con tanto sentimiento y lágrimas, que los mismos que acompañaban a don Fernando, y cuantos presentes estaban, la acompañaron a ella. Escuchóla don Fernando sin replicarle palabra, hasta que ella dio fin a las suyas, y principio a tantos sollozos y suspiros, que bien había de ser corazón de bronce, el que con muestra de tanto dolor nos enternecía. Mirándola estaba Lucinda, no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura, y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo, no la dejaban los brazos de don Fernando que apretada la tenían, el cual, lleno de confusión y espanto, al cabo de un buen espacio, que atentamente estuvo mirando a Dorotea, abrió los brazos y dejando libre a Lucinda dijo: «Venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas». Con el desmayo que Lucinda había tenido, así como la dejó don Fernando, iba a caer en el suelo, mas hallándose Cardenio allí junto, que a las espaldas de don Fernando se había puesto, porque no le conociese, por supuesto todo temor y aventurado a todo riesgo, acudió a sostener a Lucinda, y cogiéndola entre sus brazos le dijo: «Si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso, leal, firme y hermosa señora mía, en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben. Y otro tiempo te recibieron, cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía». A estas razones puso Lucinda en Cardenio los ojos, y habiendo comenzado a conocerle, primero por la voz, y asegurándose que él era con la vista, casi fuera de sentido y sin tener cuenta ningún honesto respeto, le echó los brazos al cuello, y juntando su rostro con el de Cardenio le dijo: «Vos sí, señor mío, sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva, aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta». Extraño espectáculo fue este para don Fernando y para todos los circunstantes.
admirándose de tan no visto suceso. Pareció a Dorotea que don Fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de Cardenio, porque le vio encaminar la mano a ponerla en la espada, y así como lo pensó, con no vista presteza, se abrazó con él por las rodillas, besándoselas y teniéndole apretado, que no le dejaba mover, y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía: «¿Qué es lo que piensas hacer, único refugio mío, en este tan impensado trance? Tú tienes a tus pies a tu esposa y a la que quieres que lo sea, está en los brazos de su marido. Mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho, o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que, por supuesto todo inconveniente, confirmada en su verdad y firmeza, delante de tus ojos tiene los suyos, bañados de licor amoroso, el rostro y el pecho de su verdadero esposo. Por quien Dios es, te ruego, y por quien tú eres, te suplico, que este tan notorio desengaño no solo no acreciente tu ira, sino que la mengue de tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan, sin impedimento tuyo, todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele, y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho, y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito». En tanto que esto decía Dorotea, aunque Cardenio tenía abrazada a Lucinda, no quitaba los ojos de don Fernando con determinación de que, si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio, procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen, aunque le costase la vida. Pero a esta sazón acudieron los amigos de don Fernando, y el cura y el barbero, que a todo habían estado presentes, sin que faltase el bueno de Sancho Panza, y a todos rodeaban a don Fernando, suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas de Dorotea, y que siendo verdad, como sin duda ellos creían que lo era, lo que en sus brazos había dicho, que no permitiese quedase defraudada de sus tan justas esperanzas, que considerase que no acaso como parecía, sino con particularidad providencia del cielo, se habían todos juntado en el lugar donde menos ninguno pensaba, y que advirtiese, dijo el cura, que sola la muerte podía apartar a Lucinda de Cardenio, y aunque los dividiesen filos de alguna espada, ellos tendrían por felicísima su muerte, y que en los lazos irremediables era suma cordura, forzándose y venciéndose a sí mismos, mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido, que pusiesen los ojos a sí mismo en la beldad de Dorotea, y vería que pocas o ninguna se le podían igualar, cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía, y sobre todo advirtiese que si se preciaba de caballero y de cristiano, que no podía ser otra cosa que cumplirle la palabra dada, y que cumpliéndosela cumplirá con Dios y satisfaría a las gentes discretas, las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura, aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad, poder levantarse e igualarse a cualquier alteza, sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo, y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto, como en ello no intervenga pecado, no debe de ser culpado el que la sigue. En efecto, a estas razones añadieron todas otras, tales y tantas, que el valeroso pecho de don Fernando, en fin, como alimentado con ilustre sangre, se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera, y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole: «Levantaos, señora mía, que no es justo que esté arrodillada a mis pies, la que yo tengo en mi alma, y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo, quizá ha sido por orden del cielo, para que viendo yo en vos la fe con que me amáis, os sepa estimar en lo que merecéis. Lo que os ruego es que no me reprendáis mi mal término y mi mucho descuido, por la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptaros por mía, esa misma me impelió para procurar no ser vuestro. Y que esto sea verdad, volved y mirad los ojos de la ya contenta Lucinda,
y en ellos hallaréis disculpa de todos mis yerros, y pues ella halló y alcanzó lo que deseaba, y yo he hallado en vos lo que me cumple. Viva ella segura y contenta luengos y felices años con su Cardenio, que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi Dorotea. Y diciendo esto, la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo, con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabasen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento. No lo hicieron así las de Lucinda y Cardenio, y aun las de casi todos los que allí presentes estaban, porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros de ajeno, que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido. Hasta Sancho Panza lloraba, aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la reina Micomicona, de quien él tantas mercedes esperaba. Duró algún espacio, junto con el llanto, la admiración de todos, y luego Cardenio y Lucinda se fueron a poner de rodillas ante don Fernando, dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones, que don Fernando no sabía qué responderles, y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía. Preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo. Ella, en breves y discretas razones, contó todo lo que antes había contado a Cardenio, de lo cual gustó tanto don Fernando y los que con él venían, que quisieran que durara el cuento más tiempo. Tanta era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras, y así como hubo acabado dijo don Fernando lo que en la ciudad le había acontecido, después que halló el papel en el seno de Lucinda, donde declaraba ser esposa de Cardenio y no poderlo ser suya. Dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido, y que así se salió de su casa, despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad, y que otro día supo cómo Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido, y que en resolución, al cabo de algunos meses, vino a saber cómo estaba en un monasterio, con voluntad de quedarse en él toda la vida, si no la pudiese pasar con Cardenio, y que así como lo supo, escogiendo para su compañía aquellos 3 caballeros, vino al lugar donde estaba, a la cual no había querido hablar, temeroso que en sabiendo que él estaba allí, había de ver más guardia en el monasterio, y así, aguardando un día a que la portería estuviese abierta, dejó a los 2 a la guarda de la puerta, y él, con otro, habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda, la cual hallaron en el claustro, hablando con una monja, y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa, se había venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traerla. Todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo, por estar el monasterio en el campo, buen trecho fuera del pueblo. Dijo que así como Lucinda se vio en su poder, perdió todos los sentidos, y que después de vuelta en sí, no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar, sin hablar palabra alguna, y que así, acompañados de silencio y de lágrimas, habían llegado a aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra. Capítulo 37, que prosigue la historia de la famosa infanta Micomicona con otras graciosas aventuras. Todo esto escuchaba Sancho, no con poco dolor de su ánima, viendo que se le desaparecerían e iban en humo las esperanzas de su ditado, y que la linda princesa Micomicona se le había vuelto en Dorotea, y el gigante en don Fernando, y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto, bien descuidado de todo lo sucedido. No se podía asegurar Dorotea si era soñado el bien que poseía. Cardenio estaba en el mismo pensamiento, y el de Lucinda corría por la misma cuenta. Don Fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrincado laberinto, donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma. Y finalmente, cuantos en la venta estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tan trabados y desesperados negocios. Todo lo ponía en su punta el cura, como discreto, y a cada uno daba el parabién del bien alcanzado. Pero quien es más jubilada y se contentaba era la ventera, por la promesa que Cardenio y el cura le habían hecho, de pagarle todos los daños e intereses que por cuenta de don Quijote le hubiesen venido.
Solo Sancho, como ya se ha dicho, era el afligido, el desventurado y el triste. Y así, con melancólico semblante, entró a su amo, el cual acababa de despertar, a quien dijo: «Bien puede vuestra merced, señor triste figura, dormir todo lo que quisiere, sin cuidado de matar a ningún gigante, ni de volver a la princesa su reino, que ya todo está hecho y concluido». «Eso creo yo bien», respondió don Quijote, «porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida, y de un revés, ¡zas!, le derribé la cabeza en el suelo, y fue tanta la sangre que le salió, que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua». «Como si fueran de vino tinto, pudiera vuestra merced decir mejor», respondió Sancho, «porque quiero que sepa vuestra merced, si es que no lo sabe, que el gigante muerto es un cuero horadado y la sangre 6 arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre, y la cabeza cortada es la puta que me parió, y llévelo todo Satanás». «¿Y qué es lo que dices, loco?», replicó don Quijote. «¿Estás en tu seso?». «Levántese vuestra merced», dijo Sancho, «y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar, y verá a la reina convertida en una dama particular llamada Dorotea, con otros sucesos que si cae en ellos le han de admirar». «No me maravillaría de nada de eso», replicó don Quijote, «porque si bien te acuerdas, la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamiento, y no sería mucho que ahora fuese lo mismo». «Todo lo creyera yo», respondió Sancho, «si también mi manteamiento fuera cosa de ese jaez, mas no lo fue, sino real y verdaderamente, y vi yo que el ventero que aquí está hoy día tiene de él un cabo de la manta, y me empujaba hacia el cielo con mucho donaire y brío, y con tanta risa como fuerza, y donde interviene conocerse las personas, tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamiento alguno, sino mucho molimiento y mucha mala ventura». «Ahora bien, Dios lo remediará», dijo don Quijote. «Dame de vestir y déjame salir allá fuera, que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices». Diole de vestir Sancho, y en el entretanto que se vestía, contó el cura a don Fernando y a los demás las locuras de don Quijote, y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre, donde él se imaginaba estar por desdenes de su señora. Contóles asimismo casi todas las aventuras que Sancho había contado, de que no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que a todos parecía, ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento disparatado. Dijo más el cura, pues, que ya el buen suceso de la señora Dorotea impedía pasar con su disignio delante, que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra. Ofrecióse Cardenio de proseguir lo comenzado, y que Luscinda haría y representaría la persona de Dorotea. «No», dijo don Fernando, «no ha de ser así, que yo quiero que Dorotea prosiga su invención, que como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero, yo holgaré de que se procure su remedio. No está más de 2 jornadas de aquí, pues aunque estuviera más, gustara yo de caminarlas, a trueco de hacer tan buena obra». Salió en esto don Quijote, armado de todos sus pretechos, con el yelmo, aunque abollado, de mambrino en la cabeza, embrazado de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón. Suspendió a don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote, viendo su rostro de media legua de andadura, seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente, y estuvieron callando hasta ver lo que él decía, el cual, con mucha gravedad y reposo, puestos los ojos en la hermosa Dorotea, dijo: «Estoy informado, hermosa señora, de este mi escudero, que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho, porque de reina y gran señora que solía de ser os habéis vuelto en una particular doncella. Si esto ha sido por orden del rey nigromante de vuestro padre, temeroso que yo no os diese la necesaria y debida ayuda, digo que no supo ni sabe de la misma la medida, y que fue poco versado en las historias caballerescas, porque si él las hubiera leído y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí, hallará a cada paso, como otros caballeros de menor fama, que la mía habían acabado cosas más dificultosas, no siéndolo mucho matar a un gigantillo, por arrogante que sea, porque no ha muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento, pero el tiempo,
descubridor de todas las cosas, lo dirá cuando menos lo pensemos. «Vistesos vos con 2 cueros que no con un gigante», dijo a esta sazón el ventero, al cual mandó don Fernando que callase y no interrumpiese la plática de don Quijote en ninguna manera. Y don Quijote prosiguió diciendo: «Digo, en fin, alta y desheredada señora, que si por la causa que le he dicho vuestro padre ha hecho metamorfosios es vuestra persona, que no le deis crédito alguno, porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada, con la cual, poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra, os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días». No dijo más don Quijote y esperó a que la princesa le respondiese, la cual, como ya sabía la determinación de don Fernando, de que se prosiguiese adelante en el engaño hasta llevar a su tierra a don Quijote, con mucho donaire y gravedad le respondió: «Quienquiera que os dijo, valeroso caballero de la triste figura, que yo me había mudado y trocado de mi ser, no os dijo lo cierto, porque la misma que ayer fui y me soy hoy. Verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acaecimientos de buena ventura, que me la han dado la mejor que yo pudiera. Desearme, pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos, de valerme del valor de vuestro valeroso e invenerable brazo que siempre he tenido. Así que, señor mío, vuestra bondad vuelva la honra al Padre que me engendró, y téngale por hombre advertido y prudente, pues con su ciencia halló camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia, que yo creo que si por vos, señor, no fuera, jamás acertará a tener la ventura que tengo. Y en esto digo tanta verdad como son buenos testigos de ella los más de estos señores que están presentes. Lo que resta es que esta mañana nos pongamos en camino, porque ya hoy se podrá hacer poca jornada, y en lo demás del buen suceso que espero lo dejaré a Dios y al valor de vuestro pecho». Esto dijo la discreta Dorotea, y en oyéndolo don Quijote se volvió a Sancho y con muestras de mucho enojo le dijo: «Ahora te digo, Sanchuelo, que eres el mayor bellacuelo que hay en España. Dime, ladrón vagamundo, ¿no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llamaba Dorotea, y que la cabeza que entiendo que corté un gigante era la puta que te parió, con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida? Voto y miro al cielo y aprieto los dientes que estoy por hacer un estrago en ti, que ponga sal en la mollera a todos cuanto mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes, de aquí adelante en el mundo». «Vuestra merced se sosiegue, señor mío», respondió Sancho, «que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora princesa Micomicona, pero en lo que toca a la cabeza del gigante, o a lo menos a la horadación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre, no me engaño, vive Dios, porque los cueros allí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced, y el vino tinto tiene hecho un lago el aposento, y si no, al freír de los huevos lo verá. Quiero decir que lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el menoscabo de todo. De lo demás de que la señora reina se esté como se estaba, me regocijo en el alma porque me va mi parte como a cada hijo de vecino». «Ahora yo te digo, Sancho», dijo don Quijote, «que eres un mantecato y perdóname y basta». «Basta», dijo don Fernando, «y no se hable más en esto. Y pues la señora princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es tarde. Hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día, donde todos acompañaremos al señor don Quijote, porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de esta grande empresa que a su cargo lleva». «Yo soy el que te tengo de serviros y acompañaros», respondió don Quijote, «y agradezco mucho la merced que se me hace y la buena opinión que de mí se tiene, la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida, y aún más, si más costarme puede». Muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre don Quijote y don Fernando, pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró a la venta, el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros, porque venía vestido con una casaca de paño azul, corta de faldas,
con medias mangas y sin cuello. Los calzones eran asimismo de lienzo azul, con bonete de la misma color. Traía unos borceguíes datilados y un alfanje morisco, puesto en un taeli que le atravesaba el pecho. Entró luego tras él, encima de un jumento, una mujer a la morisca vestida, cubierto el rostro con una toca en la cabeza. Traía el bonetillo del brocado y vestía una almalafa que desde los hombros a los pies le cubría. Era el hombre de robusto y agraciado talle, de edad de poco más de 40 años, algo moreno de rostro, largo de bigotes y la barba muy bien puesta. En resolución, él mostraba en su postura que si estuviera bien vestido, le juzgaran por persona de calidad y bien nacida. Pidió entre tanto un aposento, y como le dijeron que en la venta no le había, mostró recibir pesadumbre, y llegándose a la que en el traje parecía mora, la apeó en sus brazos. Lucinda, Dorotea, la ventera, su hija y Maritornes, llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje, rodearon a la mora, y Dorotea, que siempre fue agraciada, comedida y discreta, pareciéndole que así ella como él que le traía se congojaban por la falta del aposento, le dijo: «No os dé mucha pena, señora mía, la incomodidad de regalo que aquí falta, pues es propio de ventas no hallares en ellas, pero con todo esto, si gustáredes de pasar con nosotras», señalando a Lucinda, «quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros, no tan buenos acogimientos». No respondió nada a esto la embozada, ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había, y puestas entrambas manos cruzadas sobre el pecho, inclinada la cabeza, dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía. Por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora, y que no sabía hablar cristiano. Llegó en esto el cautivo, que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado, y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía, y que ella a cuanto le decían callaba, dijo: «Señoras mías, esta doncella apenas entiende mi lengua, ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra, y por esto no debe de haber respondido, ni responde, a lo que se le ha preguntado». «No se le preguntó otra cosa ninguna», respondió Lucinda, «sin ofrecerle por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos, donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere, con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros, que de ello tuviere necesidad, especialmente siendo mujer a quien se sirve». «Por ella y por mí», respondió el captivo, «os beso, señora mía, las manos, y estimo mucho y en lo que es razón de la merced ofrecida, que en tal ocasión y de tales personas como vuestro parecer muestra, bien se echa de ver que ha de ser muy grande». «Decidme, señor», dijo Dorotea, «¿esta señora es cristiana o mora? Porque el traje y el silencio nos hace pensar qué es lo que no querríamos que fuese. Mora es el traje y el cuerpo, pero en el alma es muy grande cristiana, porque tiene grandísimos deseos de serlo». «Luego, ¿no es bautizada?», replicó Lucinda. «No ha habido lugar para ello», respondió el captivo, «después que salió de Argel, su patria y tierra, y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obligase a bautizarla, sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre la Santa Iglesia manda. Pero Dios será servido que presto que se bautice con la decencia que la calidad de su persona merece, que es más de lo que muestra su hábito y el mío». Con estas razones puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quién fuera la mora y el captivo, pero nadie se lo quiso preguntar por entonces, por ver que aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas. Dorotea la tomó por la mano y la llevó a sentar junto a sí, y le rogó que se quitase el embozo. Ella miró al cautivo como si le preguntara, le dijese lo que decían y lo que ella haría. Él, en lengua arábiga, le dijo que le pedían se quitase el embozo y que lo hiciese, y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea la tuvo por más hermosa que a Lucinda, y Lucinda por más hermosa que a Dorotea. Y todos los circunstantes conocieron que si alguno se podría igualar a la de las dos, era la de la mora, y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa. Y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades, luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar la hermosa mora. Preguntó don Fernando al captivo cómo se llamaba la mora,
el cual respondió que Lela Zoraida, y así como esto oyó, ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano, y dijo con mucha prisa, llena de congoja y donaire: «No, no, Zoraida, María, María», dando a entender que se llamaba María y no Zoraida. Estas palabras, el grande afecto con que la mora las dijo, hicieron derramar más de una lágrima a algunos de los que la escucharon, especialmente a las mujeres que de su naturaleza son tiernas y compasivas. Abrazóla Lucinda con mucho amor, diciéndole: «Sí, sí, María, María», a lo cual respondió la mora: «Sí, sí, María Zoraida Macange», que quiere decir, ¿no? Ya con esto llegaba la noche, y por orden de los que venían con don Fernando, había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible. Llegada pues la hora, sentáronse todos a una larga mesa, como de tinelo, porque no la había redonda ni cuadrada en la venta, y dieron la cabecera y principal asiento, puesto que él lo rehusaba, a don Quijote, el cual quiso que estuviese a su lado la señora Micomicona, pues él era su aguardador. Luego se sentaron Lucinda y Zoraida, y frontero de ellas don Fernando y Cardenio, y luego el cautivo y los demás caballeros, y al lado de las señoras el cura y el barbero, y así cenaron con mucho contento, y acrecentóseles más viendo que, dejando de comer don Quijote, movido de otro semejante espíritu que el que le movió a hablar, tanto como habló cuando cenó con los cabreros, comenzó a decir: «Verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería, si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quienes somos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos, y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más se ha de tener en estima cuanto a más peligros está sujeto. Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que las diré, y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir y a lo que ellos más se atienen, es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo, y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos, no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero, que tiene a su cargo un ejército, o la defensa de una ciudad sitiada, así como el espíritu como en el cuerpo. Si no, véase si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo, los designios, las estratagemas, las dificultades, el prevenir los daños que se temen, que todas estas cosas son acciones del entendimiento, en quien no tiene parte alguna el cuerpo, siendo pues así que las almas requieren espíritu, como las letras. Veamos ahora cuál de los dos espíritus, el del letrado o el del guerrero, trabaja más. Y esto se vendrá a conocer por fin y paradero a que cada uno se encamina, porque aquella intención se ha de estimar en más que tiene por objeto más noble fin. Es el fin y paradero de las letras, y no habla ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este ninguno otro se le puede igualar. Hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y hacer que las buenas leyes se guarden. Fin, por cierto, generoso y alto y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece aquel a que las armas atienden, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es la mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Y así, las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres, fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día, cuando cantaron en los aires: Gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
y a la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favoridos, fue decirles que cuando entrasen en alguna casa, dijesen: paz sea en esta casa, y otras muchas veces les dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Paz sea con vosotros, bien como joya y prenda dada y dejada. De tal mano, joya que sin ella, en la tierra ni en el cielo, puede haber bien alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas de guerra. Por supuesta, pues, esta verdad, que al fin de la guerra es la paz, y que en esto hace ventaja al fin de las letras. Vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas, y véase cuáles son mayores. De tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática Don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco. Antes, como todos los más, eran caballeros a quien son anejas las armas. Le escuchaban de muy buena gana, y él prosiguió diciendo: digo pues que los trabajos del estudiante son estos, principalmente pobreza, no porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que pudiera ser. Y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que decir más de su mala ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena. Esta pobreza la padece por sus partes, ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto, pero con todo eso no es tanta que no coma, aunque sea un poco más tarde de lo que se usa, aunque sea de las obras de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante, que entre ellos llaman andar a la sopa, y no les falta algún ajeno brasero o chimenea, que si no calienta, a lo menos entibie su frío, y en fin, la noche duermen debajo de cubierta. No quiero llegar a otras menudencias, conviene a saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad y poco pelo del vestido, ni aquel aitarse con tanto gusto, cuando la buena suerte les depara algún banquete. Por este camino que he pintado, áspero y dificultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tornando a caer acá, llegan al grado que desean, el cual alcanzando a muchos hemos visto que, habiendo pasado por estas Sirtes y por estas Escilas y Caribis, como llevados en vuelo de la favorable fortuna. Digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla trocada su hambre en hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en Holandas y Damascos, premio justamente merecido de su virtud. Pero contrapuestos y comparados con sus trabajos, con los del militigue guerrero, se quedan muy atrás en todo, como ahora diré.